hay una sombra que se está extendiendo sobre toda una generación. Estamos hablando de una crisis de salud mental que, la verdad, está redefiniendo por completo lo que significa ser joven hoy. En los próximos minutos vamos a meternos de lleno a entender por qué la depresión y la ansiedad están escalando de una forma tan, pero tan alarmante. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no se trata solo de números o estadísticas frías, es una epidemia silenciosa, una que crece detrás de las pantallas de los celulares y en la intimidad de las habitaciones. Así que es momento de empezar a desentrañar las razones, que son complejas, detrás de todo este fenómeno. Para que entendamos la magnitud de lo que hablamos, miren este dato. Es tremendo. Para el año 2021, la tasa de suicidio entre los jóvenes en Estados Unidos ya había superado a la de homicidios. Pensemos en lo que eso significa. Es más probable que un joven se quite la vida a que sea asesinado. Esta cifra por sí sola nos pone sobre la mesa la gravedad y la urgencia del problema que tenemos enfrente. Y como se imaginan, ese dato tan alarmante es solo la punta del iceberg. Para entender el porqué de todo esto, primero tenemos que dimensionar la escala real del problema. Los números, la verdad, pintan un cuadro de una crisis de salud pública que ya es imposible de ignorar. Miren, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que 1 de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años sufre un trastorno mental que ya ha sido diagnosticado. O sea, no estamos hablando de un grupito, de un nicho, es una porción enorme de la población adolescente en todo el mundo. Y por si fuera poco, llegó la pandemia y actuó como un acelerador. Fue como echarle nafta al fuego. Solo en el primer año, la ansiedad y la depresión a nivel mundial aumentaron un 25%. Ojo, la pandemia no creó la crisis, pero sin duda la potenció, atacando vulnerabilidades que ya estaban ahí. Pero esta crisis no afecta a todos por igual. Y acá hay un punto clave. Los datos muestran una brecha de género que es alarmante. El 57% de las chicas adolescentes dicen sentirse tristes o sin esperanza de forma persistente. Es casi el doble que sus compañeros varones. Esto nos obliga a preguntarnos qué presiones tan específicas están enfrentando ellas. Ok, ya vimos la escala. Pero ¿de dónde sale todo esto? Porque estas cifras no aparecen de la nada, ¿no? Son el resultado de una especie de tormenta perfecta. Una mezcla de aceleradores que impactan tanto en la biología como en el entorno de los jóvenes. Vamos a explorar 3 de los más potentes. Pensemos en algo súper común, usar el alcohol para desinhibirse o calmar la ansiedad en una reunión. La ironía es que, a la larga, genera justo el efecto contrario. Hay un término para esto, anxiety, la ansiedad de la resaca. Funciona así. El alcohol te relaja porque aumenta un neurotransmisor, el GABA. Tu cerebro, para compensar, produce más glutamato, que es un excitante. ¿Qué pasa cuando el efecto del alcohol se va? Te quedas con un exceso de glutamato y eso se traduce en ansiedad, nerviosismo, irritabilidad. Es el círculo vicioso perfecto. Y no es solo el alcohol. Sustancias como el cannabis, que muchas veces se usan para automedicarse, son verdaderos disruptores del desarrollo del cerebro. Ambas afectan la corteza prefrontal, que es como el director ejecutivo del cerebro, el que toma decisiones, y el hipocampo, clave para la memoria. El punto crucial acá es que el cerebro adolescente está literalmente en obra, en plena construcción. Y estas sustancias no solo causan un mal rato, sino que pueden frenar el desarrollo de las herramientas que se necesitan para la vida. Pero no todo es química. La cultura juega un papel fundamental. Frases como esta, que son muy comunes en géneros como el trap, no son solo una canción, funcionan casi como guiones de comportamiento. Presentan una visión del mundo nihilista donde el dinero es lo único que importa y las relaciones son descartables. Y claro, cuando las guías tradicionales se debilitan, estos mensajes se vuelven un marco de referencia, aunque sea uno muy cínico. Y esto que vemos en la música en realidad encaja en una idea mucho más grande de un sociólogo, Zygmunt Bauman, que la llamó modernidad líquida. La idea es simple. Las estructuras que antes nos daban solidez, la comunidad, un trabajo para toda la vida, la familia tradicional, ahora son fluidas, inciertas, líquidas. Y en este mundo líquido, los vínculos humanos también se vuelven frágiles, temporales.
La cultura del touch and go o del sexo casual es un síntoma perfecto. Conexiones sin compromiso, aplicando una lógica de consumo a las personas. Ok, pero, a ver, tanto las sustancias como estas movidas culturales, en el fondo son síntomas. Si rascamos un poquito más, si vamos más profundo, nos encontramos con lo que parece ser la verdadera raíz del problema. Y es que todos estos factores terminan en una crisis mucho más profunda, una crisis de sentido. La idea central se puede resumir en una fórmula, que es simple, pero, wow, es muy potente. Por un lado, una cultura que nos dice, sos vos solo, que exalta el individualismo. Por otro, el debilitamiento de las comunidades que antes daban apoyo, un sentido de pertenencia. El resultado, un profundo vacío existencial. Esa sensación constante de que a la vida le falta un norte, un significado. Y acá es donde una frase del filósofo Nietzsche cobra todo el sentido del mundo. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y es que esta es la clave. Tener un propósito, una razón para levantarse cada mañana, actúa como un escudo, como un ancla contra las dificultades. La ausencia de ese porqué, ese vacío, es el terreno perfecto para que crezca la desesperanza. Bueno, entonces, si el problema es un vacío, la solución, lógicamente, tiene que ser cómo llenarlo, ¿no? Es momento de pasar del diagnóstico a la propuesta, de empezar a explorar cuál podría ser el antídoto para esta crisis de sentido. La cultura de hoy nos empuja constantemente hacia el placer hedónico. O sea, la gratificación ya, ahora, el subidón rápido que se va igual de rápido. El antídoto es cambiar el foco hacia la eudaimonía. Es un concepto griego que habla de una felicidad más profunda, esa que no viene de un momento, sino de construir una vida con propósito, con valores, con compromiso. No se trata de buscar placer, se trata de construir significado. Y ojo, que esto no es pura filosofía, ¿eh? Se traduce en cosas súper concretas. El antídoto a toda esta liquidez es, justamente, construir solidez. Y eso significa cultivar relaciones profundas en vez de encuentros superficiales. Comprometerse con valores firmes en un mundo donde todo parece relativo, participar en proyectos de la comunidad para combatir el aislamiento y, sobre todo, construir de forma activa una vida con un propósito claro. Y con esto llegamos al final. Esta crisis de salud mental juvenil es, más que nada, un llamado de atención para todos. Nos obliga a plantearnos esta pregunta, que es fundamental tanto a nivel individual como sociedad. En un mundo que celebra lo efímero, lo líquido, ¿cómo hacemos para construir algo sólido? Quizás reconstruir el sentido, los vínculos y la comunidad sea la tarea más contracultural y al mismo tiempo la más urgente de nuestro tiempo.